puede votar por una de las tres consultas que están en el mismo tarjetón. Denuncia de fraude electoral que implica, compromete directamente a funcionarios del gobierno. El presidente Petro, por otro lado, sigue con el San Benito de que va a haber fraude. Intentan contestarle, sin mencionarlo, todas las autoridades en Colombia. Están rodeando institucionalmente a nuestro sistema, al registrador. Hubo reunión en la Corte Suprema de Justicia, en donde van a escuchar ustedes una serie de declaraciones enviándole el mensaje a todo el país que tranquilos, que el sistema electoral en Colombia es sólido, es confiable, es transparente, es robusto. A 2 días de las elecciones, el Ministerio del Interior firmó ya el decreto con las restricciones que arrancan mañana sábado. Ley seca a partir de las 6 de la tarde hasta el lunes, después de elecciones, a las 12 del mediodía. Cierre de fronteras terrestre y fluvial para que no haya interferencia extranjera a partir de mañana en la tarde también. Termina el lunes a las 6 de la mañana. Migración Colombia es la encargada de controlar esos cierres fronterizos, el principal de los cuales, por supuesto, Venezuela. Y está prohibido hacer eventos políticos en espacio abierto hasta el lunes al mediodía. El lunes, cuando conozcamos resultados electorales, ya arrancará la campaña presidencial. Cerca a los puntos de votaciones está prohibida, ojo, la publicidad electoral como valles o pasacalles. En Bogotá, por cuenta de las elecciones, recuerden ustedes, este domingo no hay ciclovía. Medidas que hacen parte de toda la logística del Plan Democracia, que es como lo ha bautizado el gobierno. En ese mismo Plan Democracia son los candidatos a los que le siguen incautando publicidad electoral y plata en efectivo, que es el otro gran fenómeno, miles de millones de pesos pillados a parlamentarios o aspirantes al Congreso o especialmente a sus socios políticos, el último de los cuales ocurre en el departamento del Tolima, en donde está implicado un candidato del Partido Liberal, pero está ocurriendo lo mismo en Córdoba o en Guajira o en Antioquia, en diferentes departamentos en donde están cogiendo a la gente trasteando plata. Y por supuesto la sospecha es que va a haber compra de votos, el fraude electoral, el de verdad, el que es con candidatos de carne y hueso. Este es el gran fenómeno en esta campaña electoral, Ricardo, el de la compra de votos. En el caso que usted menciona, en la vía entre Girardot e Ibagué, fueron incautados cientos de millones de pesos y publicidad electoral de una aliada del presidente Gustavo Petro. Es decir, es más, podríamos decir que es de una amiga del presidente Petro, que es la congresista liberal Olga B. González, que anoche emitió un comunicado diciendo que esa plata es legal, que no hay ninguna irregularidad, aunque la policía logró el retén deteniendo ese vehículo con esa plata y con publicidad electoral de su campaña. En ninguno de los casos, a pesar de la recompensa que son ascensos que ofrece el presidente Gustavo Petro, en ningún caso hay capturados o judicializados, que es el término técnico. Bienvenidos, les vamos a contar de ello a propósito de las elecciones en Nariño. A propósito, anoche las disidencias de las FARC asesinaron a Héctor Cabrera, que es hermana de una candidata del partido de la U, se llama ella Claudia Cabrera. Un crimen que se investiga si está relacionado, por supuesto, con la campaña, como parece ser el caso. La seguridad, los atentados a candidatos, amigos o no del gobierno, es la gran preocupación para este fin de semana. Finalmente, en las elecciones de este domingo van a estar los 6 congresistas, los investigados por corrupción alrededor de la unidad de gestión de riesgo. La plata, los miles de millones de pesos que se robaron, finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó empatando la votación, fue 3-3. Votación en que se definía si ellos, que son Uadid Mansur y compañía, son o no capturados y llamados a juicio, que estuvieron a punto, 3-3, hubiera sido el gran terremoto político. Todos ellos amigos, socios del gobierno. Como en la Corte no hubo decisión, entonces tendrán que nombrar con jueces en una decisión que podría venir la semana entrante. Le tengo los nombres de los conjueces, Néstor, muy rápidamente. Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca. Ya fueron sorteados anoche. Hoy le reparten el expediente para que el miércoles de la próxima semana decidan si envían o no a la cárcel a estos 6 congresistas. La DIAN amanece esta mañana de viernes con un nuevo problema. Tuvo que suspender el agendamiento virtual de citas porque están investigando esta mañana un ciberataque
y si hay información de los contribuyentes que quedó en manos de esos hackers que entraron al sistema de seguridad de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Bienvenidos. La gran tendencia en redes sociales, la gran controversia política, casi divertida, corre por cuenta de la participación del presidente Gustavo Petro en la película sobre el almirante Padilla. La defensa la encabeza el propio presidente, que estamos en plan de defenderlo a él, al presidente de la República, ahora convertido en actor. Dice el presidente Petro que no son $4 millones, sino 2,5 millones, que la otra plata la puso la compañía, que hay una ley que lo obliga a darle honores al general almirante Padilla, que es efectivamente el símbolo, el fundador de la Armada en Colombia. El presidente Petro está en plan de defender los 5 segundos en los que aparece al lado de Cuba Gooding Jr., una bailarina jamaiquina, vestido como prócer. Justifica ese debut cinematográfico diciendo que no fue orden suya, a pesar de que hay una declaración de la ministra de Comunicaciones, la ministra Murcia, diciendo en diciembre pasado que era una orden, una instrucción del presidente Petro hacer la película de la que salió La Plata. La Plata es del fondo del Ministerio de Comunicaciones, se la gira a RTBC, que organiza toda la logística. No sé si sean 5 o 3 segundos. No sé si el presidente vaya a ganar un premio internacional o nacional. Dice el presidente que esto termina siendo, y es cierto, un gran acto de promoción para la película, no necesariamente buena publicidad. La ley que cita el presidente, en realidad lo que dice es que cada 2 de octubre debe haber actos de conmemoración al almirante Padilla. Pero como el 2 de octubre ya no va a ser presidente Gustavo Petro, están terminando la película de afán, a ver si la pueden estrenar antes de que el presidente Petro termine el gobierno el próximo mes de agosto. Una controversia, digo, divertida, si no estuviéramos hablando de un país en emergencia económica, con una crisis fiscal grande que ha llevado al presidente Petro a crear nuevos impuestos que van a parar en esto, en plata que debía ser para el cine independiente, termina siendo una película del gobierno en donde actúa el presidente, y el señor que está a mano izquierda del presidente trabaja también, Raúl Moreno, es el jefe del despacho presidencial, que está a mano derecha e izquierda del presidente de la República. Bienvenidos. De películas del almirante Padilla, del actor Gustavo Francisco Petro Urrego, de las elecciones de este fin de semana, de temas serios y de controversias. Es un gusto saludarlos. Vamos a hablar esta mañana. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Aquí lo que estamos es trabajando con determinación, cumpliendo el deber, poniendo a disposición de auditores de partidos, de la observación internacional, de los organismos de control y de todos quienes están alrededor del proceso las garantías para que tengan absoluta tranquilidad del proceso. De esta manera, el registrador nacional Hernán Penagos dio plenas garantías para que los colombianos salgan a votar este domingo para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas. Entre tanto, el gobierno nacional expidió las medidas especiales para mantener el orden público durante la jornada electoral. La medida que establece la restricción de bebidas alcohólicas en todo el país regirá en Bogotá desde las 6 de la tarde de este sábado 7 de marzo hasta las 12 del día del próximo lunes 9 de marzo. Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá. En Bogotá tenemos 1.083 puestos de votación, 18.160 mesas aproximadamente en toda la ciudad, y tenemos entonces un dispositivo bastante amplio. Respetar los resultados de las elecciones del próximo domingo fue el llamado que hicieron en conjunto la Registraduría, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia. Pidieron además a los partidos, candidatos y ciudadanos actuar con responsabilidad, evitar la desinformación y confiar en las instituciones. Habla el Contralor Carlos Hernán Rodríguez. Todos de una u otra manera tenemos un grado de responsabilidad desde nuestras precisas competencias en el servicio público para el fortalecimiento de la confianza pública, el desarrollo de los comicios y sobre todo
para brindarle a la ciudadanía unos resultados electorales confiables que se respeten. Encuentran propaganda de candidato del Partido Liberal a la Cámara identificado con el número 101, así como planillas con datos personales de ciudadanos. Esto en un operativo en el que la policía incautó 71,4 millones de pesos en efectivo que eran transportados en un vehículo particular en la vía Ibagué-Girardot. El dinero y el material quedaron en manos de las autoridades, quienes investigan si estarían relacionados con posibles casos de compras de votos, esto de cara a las elecciones al Congreso. Miguel Uribe Londoño se inscribió ante la registraduría como candidato para la primera vuelta presidencial. Su fórmula vicepresidencial será Luisa Fernanda Villegas. Nosotros podemos unir, es lo que queremos hacer con Pedro Adán y con Luisa, y lo vamos a lograr, porque yo tengo muchos amigos en el Centro Democrático, yo fui cofundador del Centro Democrático, Miguel fue su gran líder de 2022 a 2025. Las autoridades investigan el asesinato de Héctor Cabrera, hermano de la candidata a la Cámara de Representantes por el partido de la U, Claudia Cabrera, en el departamento de Nariño. El crimen se registró en jurisdicción del municipio de Policarpa y se atribuye inicialmente a las disidencias de las FARC. Entre tanto, desde Florencia, en Caquetá, el expresidente Álvaro Uribe denunció que en varios puestos de votación de ese departamento no están dejando entrar al ejército y arremetió contra Iván Cepeda, asegurando que está buscando el apoyo de ilegales para lograr ese fraude en las elecciones. Aquí vino Iván Cepeda a ratificar que es el candidato de los terroristas, a aceptar implícitamente que no haya ejército en muchas mesas de votación, sino guardias campesinas, como las llaman, y muchos campesinos forzados por el terrorismo, para poder avanzar en el fraude electoral. Por su parte, la Defensoría expresó su preocupación porque en menos de 24 horas se han presentado múltiples hechos de violencia relacionados con la contienda electoral, entre ellos ataques armados contra vehículos de candidatos, la quema de otro vehículo y también el triple homicidio reportado en Policarpa, en Nariño, donde una de las víctimas fue Héctor Cabrera, hermano de Claudia Cabrera, candidata a la Cámara por el partido de la U. Fue una de las tareas que el señor presidente encomendó que lo hiciéramos en el ministerio, y cuando empezamos el día siguiente de mi posesión como ministra de las TIC, llamé a Yesenia y le dije, vamos a hacer la película del almirante Padilla. Con estas palabras, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karina Murcia, ya había reconocido en diciembre en RTVC que sí fue por instrucción del presidente Gustavo Petro que se gestionó la realización de esta película en homenaje al almirante Padilla. Es por eso que desde el ministerio defendieron el contrato de la misma, señalando que los 15.000 millones de pesos para su producción se financian con recursos públicos y privados. Del total, 8.104 millones de pesos provienen del Fondo Único de TIC y 7.786 millones de pesos de la empresa Valencia Producciones FXAS. A esta hora es monumental el trancón que se presenta en la vía que comunica al aeropuerto Palo Negro, que sirve a Bucaramanga y el área metropolitana. Un grupo de taxistas en el municipio de Girón está protestando en contra de la concesión Aeropuertos del Oriente, que administra la terminal aérea, porque está haciendo unos cobros, según ellos, ilegales para que el gremio transportador trabaje en esa zona. Cientos de viajeros en este momento pueden estar perdiendo sus vuelos. Más de 2 horas duró en la Casa de Nariño la reunión convocada por el presidente Gustavo Petro con los principales representantes del sector financiero. Asistieron el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el superintendente y el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, y los presidentes de los principales bancos del país. Los representantes del sector aseguraron que se está trabajando en la construcción de un acuerdo similar al Pacto por el Crédito para evitar las polémicas inversiones forzosas, y está previsto que el próximo lunes se realice un nuevo encuentro del sector con el ministro de Hacienda. Como parte de los avances de este nuevo acuerdo, el ministerio informó que habrá alivios para deudores y nuevos créditos para las zonas afectadas por las lluvias en el país. Ha sido muy bonito. De hecho, yo digo que antes las marcas y los diseñadores se escondían porque no le apostaban a un tema de discapacidad, y que gracias a Dios hemos logrado trabajar con diferentes marcas y diseñadores. La líder social antioqueña Cecilia Chechi Murillo fue elegida como la Mujer CAFAM 2026 en la edición 37 de este reconocimiento nacional por su trabajo de inclusión a través de la Fundación Moda y Flores. Ha trabajado en el empoderamiento integral de mujeres, personas con discapacidad, población afrodescendiente, madres, cabeza de hogar, cuidadores e infancia en situación de vulnerabilidad.
En el 7º día de guerra en Oriente Medio, la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que el país está preparado para una guerra prolongada y ha asegurado que empleará nuevas armas estratégicas en futuras operaciones sin detallar cuáles, mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que no hay límites de tiempo sobre cuánto podría durar la guerra con Irán. En un mensaje publicado a través de Instagram y en respuesta a la pregunta de una niña, el presidente francés Emmanuel Macron ha señalado que su país no irá a la guerra. Esta declaración del jefe de Estado francés llega después de que países como Reino Unido o España hayan provocado la ira del presidente Donald Trump por su falta de colaboración con el ejército de los Estados Unidos en sus bombardeos sobre Irán. 7 años, desde enero de 2019, no había relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, cuando en enero de ese año, pues para entonces primer gobierno de Donald Trump, se desconoció a Nicolás Maduro como presidente y eso llevó a la expulsión de todo el cuerpo diplomático. Ahora, a 2 meses de la captura de Nicolás Maduro, pues se retoman los lazos diplomáticos, en lo que supone un nuevo y contundente paso en el marco de la cooperación establecida entre Caracas y Washington. América de Cali se metió en la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras imponerse 2-1 sobre Atlético Bucaramanga en el Pascual Guerrero y quedarse con el duelo único que definía el cupo internacional. En la Copa Libertadores, Independiente Medellín empató 1-1 en condición de visitante frente a Juventud de Uruguay en el partido de ida de la fase 3 de la Copa, dejando la serie abierta. La vuelta se jugará el jueves 12 de marzo en Medellín. Y en la Liga Colombiana, Inter de Bogotá empató 1-1 frente a Llaneros y sigue siendo líder del campeonato con 19 puntos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Este 8 de marzo celebramos las elecciones en Colombia, elecciones legislativas, y tu elección es de Blue. Desde las 6 de la mañana, programación especial en Blue Radio y @Blue Radio Co. Hora a hora, la información desde la registraduría, también los puestos de votación, y todo estará aquí en Blue Radio. Desde las 4 de la tarde, Néstor Morales con su equipo de trabajo y los resultados. Este 8 de marzo, la elección es de Blue. Aquí en @Blue Radio Co. Suscríbete a nuestro canal para que tengas una mejor experiencia con nuestros contenidos y con estas elecciones. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara, usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas, pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estoy invitando a todos nuestros oyentes para que después de haber votado y participar en la democracia colombiana, se conecten a partir de las 4 de la tarde con Blue Radio. Estaremos con la dirección de Néstor Morales, el equipo de panelistas y el equipo de noticias de Blue Radio, haciendo las proyecciones, entregando los boletines y dando los resultados que el público necesita y que la opinión tiene que conocer, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Este 8 de marzo, usted y su voto son protagonistas porque vamos a decidir juntos el futuro de Colombia. Elegiremos representantes a la Cámara y senadores claves para el futuro del próximo gobierno y también tendrán forma nuevas candidaturas a la presidencia. Nosotros en Blue Radio estaremos acompañándolos en cada paso del proceso, ahí con ustedes en el puesto de votación, ahí con ustedes en sus casas, en el minuto a minuto de los resultados, ahí con ustedes en el análisis de las implicaciones, de los ganadores, de los perdedores, de lo que viene para nuestro país en los próximos 4 años. Este domingo 8 de marzo, ustedes eligen, la elección es Colombia, la elección es Blue. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio, en el
A las 12 de la noche, es decir, hace 6 horas, Felipe, 6 horas y 22 minutos, se cerró el plazo de inscripción de testigos electorales. Estos son los que ponen los partidos para vigilar, para cuidar los voticos. Se inscribieron más de 800.000 testigos en Colombia, que son en cuyas manos, cifra récord por supuesto, en cuyas manos estará la transparencia de los resultados electorales para las elecciones de este domingo. El presidente Petro advirtiendo que va a haber fraude y seguramente estará en ellos, en sus manos de estos testigos y por supuesto de los jurados de la organización electoral, garantizar la transparencia de unas elecciones de las cuales hay novedades esta mañana. Para la consulta de la izquierda, la de Roy Barreras y la de Quintero están en una garrotera, Felipe, casi divertida. Se están dando con todos, viendo a ver cuál tiene un prontuario más oscuro. Roy Barreras y Daniel Quintero, discúlpeme. Lapsus mío. Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que efectivamente está lleno de investigaciones judiciales, pero la situación no le es muy diferente a Roy Barreras, que tiene episodios también en su larga trayectoria política. En el centro va a ganar Claudia López, dice la última encuesta, y en la derecha, en la centro derecha, en la gran consulta, están intentando enviar un mensaje de unidad y que los otros 8 van a apoyar al ganador o la ganadora en la consulta de este domingo. Así que estamos jugándonos el mapa electoral este fin de semana. Andrés Carmona. Falta ver qué hacen esos testigos, ¿no? Bueno, Néstor, porque si impugnan las 123.000 mesas, que es lo que quiere el presidente Petro, pues esto va a ser imposible. No, pero además, Felipe, no todos los 800.000 testigos son del pacto histórico, son de todos los partidos. Y según el reporte que teníamos del jueves, no el definitivo, el pacto histórico no era el que había postulado más testigos electorales. Estaban antes del pacto histórico, por ejemplo, el Partido Liberal y otros movimientos políticos. Hay que ver esta mañana ya con el dato de 800 y tantos mil testigos electorales, a ver cuántos por partido, que va a ser lo que sigue el siguiente dato. 6:24 minutos, ahora sí, Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días. Ya estamos a menos de 49 horas y 38 minutos para que 41.287.084 colombianos y colombianas podamos acudir a los cerca de 13.746 puestos de votación habilitados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para elegir senadores, representantes a la Cámara y los 3 precandidatos de las consultas interpartidistas. Y hasta último minuto, los partidos y movimientos políticos y los candidatos presidenciales, tanto los que participan en las consultas como los que no, están terminando de conseguir los últimos voticos. Pero comencemos con una pelea al interior del Frente por la Vida. Inicialmente, los candidatos Roy Barreras y Daniel Quintero, quienes están encabezando esa consulta en las encuestas, primero dejaron de participar en los debates públicos, pero lo trasladaron a las redes sociales. El origen de la pelea de las últimas horas entre los dos aspirantes presidenciales tiene que ver con un comercial que Roy Barreras, que terminó publicando Daniel Quintero, pero que es de Roy Barreras, en el que se ve al precandidato del partido La Fuerza con unas urnas o con unas cajas llenas, se lo voy a describir, con gusanos, con alacranes, con agua sucia, con maquinaria sucia, tal vez tratando de enviar el mensaje de que Roy sí mete las manos en donde toca meterlas. Escuchemos una parte de ese comercial. Hay cosas que hay que hacer y hay que saber cómo hacerlas. Yo hago lo que hay que hacer. Moví los engranajes para hacer posible la elección de Petro, para que el progresismo tuviera su primera oportunidad en Colombia. Ahora haré lo necesario para que el cambio continúe. En respuesta a este comercial, Daniel Quintero asegura que él no está dispuesto a ensuciarse las manos por el poder. Insiste en que él enfrentará las maquinarias políticas con el respaldo de la ciudadanía, pero le responde Roy Barreras en su cuenta de X, le replica el fuerte señalamiento y acusa a Quintero de tener decenas de investigaciones por presunta corrupción y de haber dejado a varios exfuncionarios de su administración imputados o investigados por la Fiscalía. El exsenador
también defendió su propia trayectoria, diciendo que él sí tiene las manos limpias, como diciendo en esta pelea quién es el más corrupto de los dos. Pero pasemos a la gran consulta por Colombia. Mientras que los diferentes precandidatos están consolidando un mensaje de unidad, de que van a respaldar al ganador de la consulta. Incluso en las últimas horas, tanto Mauricio Cárdenas como Juan Carlos Pinzón presentaron sus planes de gobierno, los cuales fueron entregados a los integrantes de la gran consulta para que el eventual ganador aporte esos planes de gobierno al gran programa de gobierno para la elección del 31 de mayo. Es el precandidato David Luna quien está haciendo una denuncia grave y tiene que ver con la votación en el exterior. Recuerde usted que la votación comenzó el pasado lunes 2 de marzo en los diferentes consulados y embajadas de todo el mundo y las embajadas de Colombia. Allí el candidato David Luna está señalando o está denunciando que, según información que ha llegado por parte de seguidores de la gran consulta, es que hay funcionarios del gobierno que en primer lugar les están invitando al momento de votar a que tachen todo el tarjetón de la consulta para anular el voto, o en otros casos no están entregando el tarjetón. Escuchemos. Ojo, mucho ojo con esta denuncia. Colombianos en el exterior que han ido a votar a consulados en diferentes partes del mundo nos han alertado de varias irregularidades. La primera de ellas, que han pedido el tarjetón de la consulta y en algunos casos les han dicho que no hay. Después de insistir, se los han terminado entregando. En segundo lugar, antes de llegar a los puestos de votación, hay varios voceros que dicen ser del gobierno, diciendo que pidan el tarjetón de la consulta y que le pongan un mamarracho para anular el voto. Ahora, por los lados del Centro Democrático, la precandidata Paloma Valencia, quien lidera estas encuestas de la gran consulta, sigue recorriendo el país en compañía del expresidente Álvaro Uribe. El último destino fue Caquetá, en donde el exmandatario denunció presuntas irregularidades en el proceso electoral y anunció que junto con el director del partido, el doctor Gabriel Vallejo, presentaron una queja ante el registrador Hernán Penagos, ya que según ellos en algunas mesas de votación, dice la denuncia, no se estaría permitiendo el ingreso de soldados y policías o integrantes de la fuerza pública para ejercer las labores de seguridad y de control en esos puestos de votación, que en esos lugares están participando las guardias campesinas o las guardias indígenas, según el expresidente, bajo órdenes de grupos terroristas, una situación que calificó como inaceptable. Pero si le parece, Néstor, vamos con los candidatos que no están en la consulta, pero que tienen apuesta en el Congreso de la República, porque en Riohacha el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, volvió a enviar el mensaje de que él no está en la consulta y que no se debe participar en esas consultas. Escuchemos. No me permitieron participar en la consulta que se va a llevar a cabo el domingo y por eso decimos que no hay que votar la consulta. Atención a eso. Pero a pesar de todo, a pesar de que sabemos que están en este momento en operaciones para comprar los votos de la ciudadanía, que la gente no va a vender su voto, que la gente no se va a dejar sobornar. Al otro lado, al otro extremo, el precandidato Abelardo de la Espriella también está invitando a no votar la consulta. Está enfocado en promover en estos últimos días las listas de salvación nacional encabezadas en el Senado por Enrique Gómez. Y mientras todo este panorama político ocurre, las autoridades electorales siguen mostrando la transparencia del proceso, buscan blindarse de esos ataques del presidente de la República, de esos cuestionamientos, de ese manto de duda que ha puesto el presidente de la República, Gustavo Petro, en las últimas semanas frente al sistema electoral. El último encuentro fue con la Corte Suprema de Justicia, con la Sala Plena de la Corte Suprema, en un encuentro en el que participaron tanto el registrador Hernán Penagos como el procurador Gregorio El Hash, el contralor Carlos Hernán Rodríguez y la defensora del pueblo Iris Marín. Allí presentaron todas las estrategias del Plan Democracia, todos los pasos y todos los controles que tiene el sistema electoral. Un mensaje de confianza que terminó siendo replicado por el presidente de la Corte, el magistrado Iván Mauricio Lenis. Escuchemos. Y en ese mismo contexto de polarización y de desinformación, es muy importante invitar a todos los actores sociales para que las afirmaciones o sus expresiones sobre el proceso electoral sea desarrollado con respeto y para que sean discursos civilizantes
que no deriven o no lleven a actos contrarios a la convivencia pacífica o puedan derivar en actos de violencia. Ahora, buscando dar todas las garantías para este proceso está el trámite o la inscripción de los testigos electorales. A corte de la medianoche, momento en que finalizó el proceso de inscripción de testigos electorales, según los datos preliminares del Consejo Nacional Electoral, se logró la inscripción de cerca de 800,000 testigos electorales, más del 60% o un 60% más que los testigos inscritos hace 4 años, que fue una cifra de 394,000, y se logra una cobertura en el 97, casi el 98% de las mesas electorales en todo el país. Con esto, el proceso electoral está totalmente blindado, el software electoral está bloqueado hasta que se abran las urnas a las 8 de la mañana de este domingo 8 de marzo, Néstor. Sigue la mañana del viernes en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, se acerca la hora para que ruede el balón de las elecciones legislativas y por supuesto las consultas interpartidistas. Conéctense con el equipo Blue en todas nuestras plataformas, en nuestro canal de YouTube, minuto a minuto, todo lo que... Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Estamos a 2 días de las elecciones para Congreso y de las consultas presidenciales, en medio de alteraciones del orden público y de la compra de votos que se convierten en las principales amenazas de una jornada electoral que es trascendental para la democracia colombiana. En cuanto a alteraciones del orden público en las últimas horas, el hecho más grave ocurrió en Policarpa, Nariño. 3 personas fueron asesinadas, entre ellas Héctor Cabrera, hermano de la exalcaldesa de ese municipio y hoy candidata a la Cámara de Representantes por Nariño, Claudia Cabrera, quien ha denunciado que este asesinato fue cometido por los autodenominados comandos de uno de los frentes de alias Iván Mordisco en esa zona del occidente del país, que estarían haciendo campaña política por otro de los candidatos que están en esta campaña electoral. Precisamente lo que se ha dicho es que la columna Franco Benavides, que es de las disidencias de Iván Mordisco, habría sido la responsable de este asesinato. Además de este hecho, han sido muy claras y fuertes las denuncias que en las últimas horas hicieron tanto la Defensoría del Pueblo como el expresidente Álvaro Uribe. La Defensoría del Pueblo recoge los ataques sufridos por 2 candidatos a las elecciones de este domingo en diferentes partes del país, en Santander y en el departamento del Atlántico, sumados a otros hechos que considera muy graves en materia de orden público de cara a estas elecciones. El expresidente Álvaro Uribe está denunciando que en el departamento de Caquetá, las disidencias de alias Calarcá están constriñendo a los electores para que no voten por el Centro Democrático y para que voten por determinados candidatos. La otra gran preocupación en estas elecciones es la compra de votos, que es un vicio históricamente ligado a las elecciones en Colombia. Se han incautado por parte de las autoridades más de 1.760 millones de pesos en efectivo en las carreteras del país en las últimas semanas, con el hecho más reciente en la vía entre Ibagué y Girardot. Se produjo el decomiso de 71 millones de pesos en efectivo y publicidad electoral de quien sería la representante a la Cámara y aspirante a reelegirse, Olga B. González, del Partido Liberal, muy cercana al presidente Gustavo Petro, quien ha dicho que no hay ninguna irregularidad, que todo esto está debidamente justificado. Mientras se presenta este panorama tan difícil en materia de orden público y en materia de posibles delitos contra el sufragio, las instituciones en su mayoría cierran filas para darle a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral todas las garantías y el voto de confianza, el respaldo para que este domingo se lleven a cabo unas elecciones tranquilas. Escuchábamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia que luego de una reunión de sala plena, los 23 magistrados, con el procurador, con el registrador, con el Contralor y con la Defensora del Pueblo, dicen que en Colombia sí hay garantías para las elecciones, a diferencia de lo que intenta sugerir el gobierno del presidente Gustavo Petro. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:36 de la mañana y llegó el día de las elecciones y la Corte Suprema de Justicia no pudo ponerse de acuerdo alrededor de un tema crucial: las consecuencias para algunos congresistas gravemente involucrados en la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Sesionaron y la última vez fue ayer, donde la votación quedó empatada, 3-3, para definir si ordenaban la captura y llamaban a juicio a Wadid Mansur, Karen Manrique, Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Gómez. Estamos hablando de los congresistas de las comisiones económicas del Congreso que hoy está en ejercicio, acusados en más de 17 declaraciones por Olmedo López de aprobar créditos solicitados por el gobierno a cambio de contratos en Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar por más de 92.000 millones de pesos, es decir, de vender el voto a cambio de que el gobierno los favoreciera. De este grupo, solo Mansur, Muñoz y Manrique están haciendo campaña política buscando reelegirse en el Congreso a pesar de los serios cuestionamientos. El asunto estuvo en manos de una sala integrada por 6 magistrados. Aparentemente, solo el magistrado Misael Rodríguez, Héctor Alarcón, Cristina Lombana estuvieron de acuerdo con imponer las medidas a los congresistas. Ahora el asunto va a quedar en manos de conjueces. Sus nombres son Alfredo Rey y Javier Fernando Fonseca, que entran a estudiar el expediente por el que ya 2 ministros del gobierno del cambio, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, están acusados de comprar estos votos, están detenidos, y uno más, prófugo de la justicia, Carlos Ramón González. Ojalá la justicia una vez más no llegue demasiado tarde, como ocurrió con el fallecido congresista Mario Castaño, que fue capturado vergonzosamente saliendo del Congreso de la República. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 38 minutos. Este fin de semana usted no solo tiene que programarse para salir a votar. Tenga en cuenta que, como cada vez que hay elecciones, el gobierno ya firmó el decreto con las medidas especiales y las restricciones propias del domingo electoral. Primero, la ley seca arranca a las 6 de la tarde mañana sábado e irá hasta las 12 del día del lunes, con la posibilidad de que alcaldes y gobernadores, en caso de ser necesario, amplíen estos horarios en sus territorios. Sin embargo, la norma general es ley seca en estos horarios y así va a regir incluso en Bogotá, una ciudad que pensó en ampliar la restricción, pero finalmente se acogió al decreto nacional. En cuanto al cierre de fronteras, en el caso de pasos terrestres y fluviales, los cierres arrancan también a las 6 de la mañana de mañana sábado, pero van hasta las 6 de la mañana del próximo lunes, menos horas que la ley seca. Se prohíbe toda clase de propaganda política y electoral, las manifestaciones y las publicaciones de encuestas con intención de voto. Por ahora y hasta el lunes, los actos políticos solo pueden hacerse en recintos cerrados porque el decreto firmado por la Cartera de Interior prohíbe eventos políticos en espacio abierto. Y el domingo, el día de las elecciones, no podrán exhibirse carteles, pasacalles, vallas o afiches de propaganda electoral cerca de los puntos de votación. Tampoco podrán estar en las mesas de votación y queda prohibido para el elector, para usted o para mí, grabar o tomarle foto al tarjetón. En el caso de Bogotá, recuerde un último dato: este domingo no hay ciclovía, regresa la próxima semana. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 40 minutos. Colombia cada vez contaminando más, 16% de la industria nacional que decidió no renovar sus contratos de gas natural y se movió hacia combustibles de mucho mayor impacto ambiental, como el carbón, como el fuel oil o como el GLP, que es una mezcla básicamente de gases propano y gases butano. Una recomposición dentro de la industria colombiana, en empresas de alimentos, de cemento, papel, vidrio y metalúrgicas, ante los cada vez mayores precios del gas en el país, producto
producto de la pérdida de autosuficiencia, del voraz declive en los campos gasíferos, comenzando por los del Ecopetrol, que el año pasado cayeron 14% en su producción de gas natural, y por todo ello, claro, ante la necesidad cada vez también más imperiosa de tener que importar gas desde el exterior. 20% del gas que hoy consumimos que viene desde el Golfo de México y de Trinidad y Tobago, con un costo promedio entre 15 y 18 dólares por millones de BTU, y con perspectivas además de todo de seguir aumentando, de seguirse encareciendo ante la guerra en Oriente Medio, que ya deja los precios del gas en Europa por los 65 euros el megavatio hora, y que también comienza a presionar al alza los precios del gas que se comercializa en los Estados Unidos, desde cuyo Golfo se trae la mayor parte del gas que se importa para Colombia. Gas que llega muy caro, y por eso el 16% de la industria nacional no regulada decidió no seguir comprando más gas natural, no renovar sus contratos de gas natural, y se ha movido hacia combustibles mucho más contaminantes, como efectivamente lo es el carbón, que tiene el doble de emisiones de gases invernadero, o como también el fuel oil o SGLP, sustituyendo así un total de 32 gigavatios de toneladas el año pasado, 38.6 gigas de BTU por día, más exactamente, y generando una contaminación adicional de 164.000 toneladas adicionales de CO2, un récord en emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia, y paradoja enorme en medio de un gobierno que supuestamente es ambientalista y que aboga disque por una transición energética hacia energías menos contaminantes. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue, y nosotros los invitamos a seguir el desarrollo de esta jornada electoral a través de todas nuestras plataformas y a participar de esta importante jornada para todo el país. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo, y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este 8 de marzo la elección es Blue y usted tiene el sagrado derecho de votar en esta democracia. Va a poder elegir congresistas y también unas elecciones interpartidistas donde usted podrá escoger su candidato preferido para la presidencia. Pero lo más importante es que usted salga a votar a partir de las 8 de la mañana en su puesto de votación. Consulte con la registraduría dónde tiene que ir a votar, pero salga a votar. Y obviamente seguir todas las elecciones, todos los resultados, todo lo que pasa ese día aquí en Blue Radio, en nuestro canal de YouTube, porque la elección este 8 de marzo es Blue. Los seres humanos construimos nuestra vida todos los días. Somos libres para decidir cuál es el camino, cuál es el destino, cuál es el propósito que nos jalona. En esa capacidad, los humanos podemos decidir qué batalla dar y qué batalla no dar. No podemos ser esos guerreros locos que se enfrentan con cualquiera, donde sea, como sea. Hay batallas que se pierden ganándolas. Por ello, es mejor no darlas. Y hay otras que desgastan. Tú tienes que saber, desde tus valores, qué batallas dar. Y dar lo mejor de ti, con un plan y con un gran esfuerzo. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Andrés Carmona, editor político del servicio informativo de Blue Radio. Este 8 de marzo, Colombia define su futuro. Elegiremos senadores, representantes a la Cámara y los 3 candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas. La invitación es a participar de la fiesta democrática, a decidir con conciencia, a participar desde muy temprano en las urnas, pero también a estar conectados a partir de las 6 de la mañana con el gran especial de elecciones. El servicio informativo, todo el equipo de noticias y todo el equipo de Blue Radio estarán presentes para llevarles los datos, la información y lo mejor de estas elecciones. Este domingo, 8 de marzo, la elección es Colombia, la elección es Blue. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia.
De la mañana, 46 minutos. Atención, hay un bloqueo grande en este momento en Chía. En la rotonda, para quienes conocen Chía, en esa que está Jumbo, no hay paso en este momento para salir a la Sabana de Bogotá o para venir a la autopista norte en Bogotá o para tomar hacia Cajicá. Un bloqueo de comerciantes en este momento. Nicolás Rodríguez. Néstor, sí señor, buenos días. A esta hora se registra un bloqueo, como usted bien lo menciona, por parte de un grupo de comerciantes de establecimientos nocturnos del municipio de Chía, que preliminarmente, según denuncian, hay una persecución por parte de la alcaldía de Leonardo Donoso, quien es el alcalde municipal de este municipio, valga la redundancia. Esta manifestación se da por la variante hacia Cajicá y, por supuesto, con la conexión que da hacia la capital de la República, hacia Bogotá, y también sobre la conocida avenida Pradilla, como usted bien lo mencionaba, sobre este centro comercial o este almacén Jumbo, y por supuesto muy cerca al centro comercial Plaza Mayor, que está impidiendo el paso de vehículos hacia el municipio de Cajicá, también entrando al municipio de Chía, dirigiéndose hacia el centro de este municipio, y por supuesto para los vehículos que llegan hacia la capital. Las vías alternas, Néstor, es tratar de coger las vías internas para conectar con el municipio de Cajicá y así tomar la variante para conectar con la autopista norte, o asimismo tratar de conectar la Caro, la conocida carrera séptima, para entrar por el norte de la capital. En este momento lo que nos confirman, por lo menos desde la alcaldía de Chía, es que ya están adelantando los diálogos con estos comerciantes que bloquean desde las 4:50 de la mañana y no permiten el paso de ninguno. Es decir, solamente están dejando pasar algunos vehículos médicos o personas que de verdad tengan prelación para que puedan llegar a sus citas médicas, o también a algunas clases muy cercanas de este municipio. Se desconoce, Néstor, la hora cuando vayan a levantar estos bloqueos, pero por lo general pues ya la alcaldía de este municipio pues está trabajando para pasar o permitir el paso por esta variante, que les recuerdo va hacia el municipio de Chía, que conecta con el municipio de Cajicá, y asimismo conecta la autopista norte para los vehículos que van a entrar hacia Bogotá. Y aprovecho para contarle, porque también se presenta congestión vehicular sobre la calle 80 por un accidente que involucra dos vehículos particulares en la vía Bogotá-La Vega, esto en el kilómetro 1.5, por lo cual ya también hay ambulancias y equipos de tránsito para mejorar la movilidad. Está Nicolás de Chía, esa es la avenida Pradilla, creo, ¿no? La avenida Pradilla, sí señor, que recordemos está el centro comercial Plaza Mayor, el almacén Jumbo, también está el McDonald's, muy famoso también del municipio de Chía, y este trancón pues ya ha generado que las salidas alternas, a por lo menos la que conduce hacia el municipio de Cajicá, estén colapsadas, porque tienen pancartas exigiendo la llegada del alcalde Leonardo Donoso, el alcalde de Chía, para que les dé una solución. Denuncian ellos, Néstor, que hay una persecución por parte de la alcaldía a estos establecimientos nocturnos. Muy bien, gracias, Nicolás. No queda Jumbo, Néstor, sino la Magola, ¿no? Ese es el punto de referencia más importante de esa Jumbo, glorieta, donde venden las... Sí, está Jumbo, pero es que es donde venden las almojábanas y las mantecadas de toda la vida. Usted lo identifica por las almojábanas. No, todos, nadie que Jumbo, no, esa glorieta es la de las almojábanas y la de los pan de yucas y las mantecadas. Las almojábanas son más hacia Chía. Néstor. En esa glorieta queda un sitio del que hemos hablado en muchas oportunidades, el restaurante Colombia. No, en ese Felipe, Colombia no es en Colombia. Felipe, Colombia. No es en Colombia, porque Colombia es sobre la vía. Colombia es la segunda glorieta llegando a Chía. No, claro. Felipe, a ver, para es la de la Magola. Sí. Es la de la Magola. Es en la Colombia, Colombia es un almacén es un restaurante de comida tradicional, queda frente a Centro Chía. Usted pasa a la Universidad de la Sabana. El otro es hacia abajo. Exactamente. Esto es ya entrando a Chía. No, la Magola, que entre otras cosas estuve hace 15 días, Néstor, y ya no es lo mismo. ¿De verdad? Ya. No, es más, están vendiendo el lote para construir. Ay, yo sí vi unas banderas de ¿Están vendiendo el lote? Sí, están vendiendo el lote. Y antes encontraba uno colas y almojábanas y masato y todo. No, ahora pues tienen ahí un par de bandejitas. No, yo creo que ese lote ya está vendido y van a construir ahí un edificio, un centro comercial o algo. Hay algo que venden, allí, Felipe, que les recomiendo mientras dure, porque todo esto va a terminar urbanizado. No, que por cierto la Magola también la van a tumbar, Néstor, para construir un complejo universitario, que recordemos que está muy de moda en Chía, los sitios de spot y las viviendas universitarias, las residencias universitarias. Un sitio para ir los domingos, Felipe. Lo que le iba a recomendar son los quesillos. Esos quesos que están rellenos con bocadillo. ¿Quesadillo? Los quesillos son muy buenos. El quesadillo, pero el quesillo. De la Magola no me acuerdo. Bueno, pero por ahí cerquita está en la misma zona. Es un bloqueo que está en desarrollo. Son las 6 de la mañana. Es que eso es la superior.
que queda un poco más adelante, que es absolutamente espectacular, son los mejores quesos de Colombia, y si los coge calientes saliendo del hornito, mejor dicho, ni le digo. Bueno, no me provoque porque apenas es viernes. Este es típico plan de Felipe de bogotanos de fin de semana, ¿no es verdad? Pues no le digo que yo estuve hace 15 días recorriendo los pasos y almorcé en el restaurante Colombia, que tiene 65 años, y la comida es como la de hace 65 años. Y más adelante, Felipe, tal vez 1 kilómetro más adelante, a mano derecha. ¿Está la Magola? No, claro. Está Andrés Carne de Res. Ah, pero ahí hay que cruzar hacia la vía a Cajicá. De acuerdo. Pero Felipe, no diga que está recogiendo los pasos, ¿cómo va a decir eso? No, pues nunca. Sí, porque yo hace 50 iba a Colombia, a la Magola, con mi abuelo materno. Bueno, es que su abuelo vivía allá, ¿no? Claro. Y después íbamos a comer helado, que todavía está, San y Jerónimo. creo que es San Jerónimo. Claro. Bueno, San Jerónimo en Cajicá, pero ese entre sí era el Chía total, y Cajicá, para hacer esa. El total paseo dominical, Néstor, a nosotros, que éramos 5 hijos, nos metían todos en el carro y dele para Chía. Allá mi papá decía que la carne era más barata, entonces era una cosa religiosa los domingos ir a comprar la carne de la semana, y ahí comprábamos, pues comíamos masato, tomábamos masato, comíamos almojábana, en fin, cuando había más plática iban a San Jerónimo, eso ya era un poquito más sofisticadito y elegante. Bueno, todo eso es para decirles que en este momento hay un bloqueo de comerciantes. Les agradezco mucho la nostalgia para quienes conocen Chía, que es un municipio aquí pegado a Bogotá, municipio dormitorio, y por eso el bloqueo de esta mañana es tan grande. El segundo bloqueo, atención, ocurre en el departamento de Santander, en donde la situación es crítica. Comenzaron a suspender vuelos entre Bogotá y Bucaramanga. La salida de vuelos está frenada por cuenta del bloqueo que hay de taxistas en la zona de Girón. El aeropuerto es Palo Negro, el que sirve históricamente a Bucaramanga. No hay cómo llegar a Palo Negro. Esta es la imagen de los taxistas movilizándose esta mañana. Javier Rodríguez. Hola Néstor, lo que se ha conocido hasta el momento es que ya fueron cancelados los vuelos de las 6:18 y 6:50 de la mañana de las aerolíneas Latam y Avianca, que cubrían la ruta Bogotá a Bucaramanga, porque las personas operativas, técnicas y administrativas del aeropuerto Palo Negro están precisamente atascadas allí, en medio de la protesta de los taxistas que se presenta en el municipio de Girón desde esta madrugada. En este momento, Néstor, en El Dorado, pasajeros del vuelo de las 5:40 de la mañana de Avianca están a la espera que decide precisamente la aerolínea, porque su vuelo fue suspendido, como les explicó de la siguiente manera el piloto. La compañía nos acaba de informar que debemos regresar a la posición de parqueo. Estaremos aproximadamente en unos 5 a 10 minutos ya en la posición de parqueo. Allí el personal de tierra nos dará instrucciones, dado que el problema en Bucaramanga, en el aeropuerto Palo Negro, se mantiene. No hay hora estimada de apertura. En este momento, además, Néstor, los pasajeros que se encuentran en Bogotá de las dos aerolíneas, Latam y Avianca, están a la espera que deciden las aerolíneas sobre sus vuelos programados en hora de la mañana. Edgar Villabona, uno de los afectados. Estoy acá en Bogotá y el piloto nos informa que no podemos despegar. Nos piden que tengamos paciencia, comprensión, y que la aerolínea está mirando la situación y averiguando con las autoridades pertinentes para saber. Néstor, también les informamos a los oyentes que el vuelo de las 7 de la mañana entre Bucaramanga y Panamá de la aerolínea Copa está retrasado por el momento, precisamente por la misma situación. No ha llegado el personal técnico al aeropuerto Palo Negro. Los transportadores en Girón continúan la protesta, la policía se encuentra en el lugar, funcionarios de la alcaldía del municipio de Girón y la gobernación de Santander tratan de persuadirlos para que habiliten por lo menos el paso a un solo carril allí en el sector de la polvorería. Entonces se concentra en este momento, Néstor, en Girón, la protesta de los taxistas. Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Faltan 97 días para la Copa del Mundo. Este 8 de marzo la elección es Blue, por eso los queremos invitar a que salgan a las urnas a ejercer su derecho al voto, y también para que sigan al canal de YouTube que estaremos transmitiendo desde las 6 de la mañana. La experiencia espiritual es una oportunidad para reconocer qué tenemos en el corazón, qué tenemos en el interior, qué tenemos en nuestra alma, para desde allí optar, para desde allí dar la tarea
darnos a la construcción de un proyecto sólido. La espiritualidad nos ayuda a descubrir qué nos caracteriza y qué no, porque es un viaje siempre hacia adentro, es introspección. Por eso hoy, en el oracional El Man está vivo, hablamos del riesgo del corazón dividido. Te lo recomiendo, tú sabes. La invitación este 8 de marzo es acompañarnos durante las elecciones legislativas y de consultas, porque participar en estas elecciones es prioridad, es muy importante para definir el futuro de nuestro país. Acompáñenos en la transmisión especial de Blue Radio desde las 6 de la mañana y hasta que se acabe la jornada electoral, porque este 8 de marzo la elección es Blue. Recuerde que este 8 de marzo en las tarjetas electorales para Senado y Cámara usted no encontrará nombres ni fotografías. Tenga en cuenta el partido y el número del candidato que usted va a elegir libremente. Anótelo, memorícelo y si tiene dudas pida el cuadernillo guía en la mesa de votación. Vote seguro, vote informado y dele un voto de confianza al proceso electoral. Una campaña de Blue y de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Este 8 de marzo la elección es Blue Radio. Los invito para que se conecten desde bien temprano, 6 de la mañana, con toda la transmisión en tiempo real, en vivo, la transmisión de lo que va a ocurrir en estas elecciones, donde se elegirá el nuevo Congreso de la República y donde se elegirán a los candidatos que se van a enfrentar en las consultas en la primera vuelta presidencial. Va a haber análisis profundo, va a haber datos en tiempo real de lo que está ocurriendo en los puestos de votación, con el sello de rigurosidad, de transparencia y de inmediatez que siempre caracteriza al equipo de Blue Radio. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. 6:58 minutos. Señor ministro Armando Benedetti es el ministro del Interior del Gobierno. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor, a usted, a la mesa de trabajo y a cada una y uno de sus oyentes. El ministro está encargado del Plan Democracia para garantizar que las elecciones sean en paz y transparentes. ¿Cómo está, ministro? Estamos exactamente a 48, 49 horas en este momento. ¿Cómo está la situación en el país, ministro? Pues da temor hasta decirlo, pero las cosas hasta ahora han salido bien de forma pacífica. Se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con el proselitismo. Nosotros venimos coordinando un plan democracia que se está haciendo con el Ministerio de Defensa desde hace un año, después del triste atentado contra el senador Miguel Uribe. Se creó el CORPES, el Ministerio del Interior preside una comisión de seguimiento electoral, y esa comisión electoral lo que hace es que creó una que se llama el CORPES, que es la primera vez que se crea, y esta vez se aseguraba a los candidatos con 7 meses antes de que fueran candidatos, o sea, cuando estaban de precandidatos. Siempre había sido, era que cuando fueran candidatos promulgados por la registraduría, entonces el gobierno nacional entraba a asegurar a esos candidatos, y a día de hoy ha habido 12 corpes para candidatos a la presidencia y van 64 candidatos a la presidencia asegurados, van 20 corpes para el Congreso, van 400 candidatos al Congreso asegurados, van 10 corpes para 91 candidatos al CITREP asegurados. Además de cuando ellos salen a territorio, ha habido 3.000 eventos, casi 4.000 eventos, así se llaman, eventos en territorio. Se ha tenido que desplegar 50.000 hombres de la fuerza pública para cubrirlos en esos eventos. Entonces, en eso se ha centrado básicamente la labor del Ministerio del Interior de coordinar